Buenos días para todos. De nuevo, disculpen por los inconvenientes. Mi nombre es René Abello, yo soy Medical Access en ANAR. ANAR somos uno de los principales distribuidores y proveedores de equipos y dispositivos médicos para el diagnóstico en Colombia. Y hoy tengo el placer y el honor de presentar al doctor Jaime Esteban Moreno. Él es licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad Complutense, especialista en microbiología y parasitología y doctor en microbiología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director de múltiples tesis de maestría y doctorado. Es coautor del Manual de Procedimientos Diagnósticos Microbiológico e Inmunomicrobiológico del Departamento de Microbiología de la Fundación Jiménez Díaz. Igualmente es fundador y coordinador de la unidad de infección articular de esta misma fundación y cuenta con una gran cantidad de artículos y capítulos de libros publicados. Así que es un honor tenerlo aquí presente, doctor Esteban. Por favor, continúe con su presentación. Sí, muchas gracias. ¿Se oye bien? Supongo que sí. Perfecto. Vale. Pues bueno, muchas gracias. Lo primero, agradecer a NAR Health Technologies y a Curetis por haberme invitado a participar en este simposio, en este simposio internacional, con un tema que me es particularmente grato, puesto que me dedico a ello desde hace ya un tiempo en los últimos años, que es el diagnóstico molecular de la infección osteoarticular. Bien, como se sabe ampliamente, el manejo de las infecciones asociadas a implantes y especialmente implantes osteoarticulares es un trabajo multidisciplinar que exige especialistas de distintos tipos, exige especialistas en enfermedades infecciosas, microbiólogos, cirujanos, etcétera. Y dentro de este grupo de especialistas, la microbiología tiene un papel que es muy importante, que es el diagnóstico etiológico. No es el diagnóstico de la infección. El diagnóstico de la infección debe incluir, además de la microbiología, muchos otros tipos de datos clínicos, analíticos, por imagen, etcétera. Y todos estos datos juntos son los que nos permiten hacer el diagnóstico de infección protésica o infección de implantes osteoarticulares. Hay muchos estándares que se han realizado para dicho diagnóstico. La Sociedad Europea, la Sociedad Americana, las distintas sociedades nacionales tienen sus propios criterios diagnósticos. Y dentro de estos criterios, la microbiología ocupa un papel muy importante. La microbiología esencialmente convencional. Y en ese sentido hay que decir que a pesar de los últimos avances de la última década, esencialmente de los últimos 15 años, probablemente las técnicas convencionales microbiológicas que se basan en el cultivo han llegado ya al límite más alto de eficacia que podrían conseguirse, salvo que aparezca algo especialmente novedoso. Este límite es el que tenemos en el momento actual para realizar este diagnóstico. Este es un ejemplo de uno de los protocolos de diagnóstico microbiológico, concretamente este es el que utilizamos en mi hospital, en el cual procesamos muestras de biopsia, procesamos líquido sinovial, procesamos el implante utilizando la técnica de sonicación que desarrollamos nosotros junto con otros laboratorios hace ya, digo, 15 años, una cosa así. Y con este protocolo, pues, podemos realizar el diagnóstico de la mayoría de los pacientes con infección de prótesis al cabo de una serie de días habitualmente. Es verdad que no es un diagnóstico inmediato, no es un diagnóstico microbiológico que se puede hacer en el mismo día, pero es un diagnóstico que permite unos resultados razonables en un periodo de tiempo razonable también. Ahora bien, es verdad que hay una serie de pacientes que por mucho que optimicemos ese diagnóstico microbiológico no tienen resultados positivos. Y para ello, pues se han desarrollado técnicas de diagnóstico molecular que parecía la técnica que, igual que sucedía en otros cuadros infecciosos, podría proporcionarnos esos resultados positivos en estos pacientes sin un diagnóstico convencional positivo. Para ello hay dos grupos de técnicas, estas que vemos aquí, las técnicas caseras, que hablaremos un poquito de ellas, las técnicas comerciales, y hablaremos un poco de ellas para ver cuál es el sitio en el que podemos colocar unas y otras. Las técnicas caseras son técnicas desarrolladas por los propios laboratorios
que tienen inconvenientes, tienen los inconvenientes de que necesitan un laboratorio específicamente dedicado a biología molecular, con instalaciones específicas, necesitan estandarizarse, necesitan autoestandarizarse. Y luego, pues siempre se ha dicho que tenían un problema, que era el problema de la reproducibilidad. La mayoría de estas técnicas se basan en la PCR del ADN 16S, y estas técnicas, pues con secuenciación posterior, permiten detectar el microorganismo responsable de la infección protésica con una buena sensibilidad y especificidad en todos los estudios. Bien es cierto que al ser estudios del propio laboratorio que diseña la técnica, pues tienen ese potencial sesgo, que ahora veremos que no es tal. Y digo que no es tal porque hay un estudio, hay dos estudios, de hecho, que en realidad son el mismo, publicados hace ya relativamente unos años, en los cuales pues, se evaluaba una técnica de PCR casera, inicialmente para ver el diagnóstico de infección protésica con una sensibilidad de un 73% y una especificidad bastante buena, y el problema que se achacaba a las técnicas caseras, que era la falta de reproducibilidad, pues se vio en este estudio que las técnicas tenían una buena concordancia entre los distintos centros realizados, teniendo en cuenta los controles que se enviaron. Es decir, las técnicas caseras pues tienen su utilidad con las limitaciones que ya he dicho. Necesitan un espacio especial, necesitan personal entrenado y normalmente están limitadas a una serie de centros de referencia muy concretos. Las técnicas comerciales son en principio más asequibles a todo el mundo. En un principio, hace ya bastantes años, hace ya casi 10, 12 años, estas técnicas empezaron a utilizarse aplicando modificaciones de técnicas comerciales ya existentes, normalmente técnicas diseñadas para identificación de microorganismos a partir de hemocultivos positivos. ¿Por qué se utilizaban estas técnicas? Pues porque los microorganismos que detectaban estas técnicas de PCR pues eran esencialmente los mismos que causaban infección protésica. Para ello, pues hay distintos estudios. Aquí hay un resumen de los existentes. Hay estudios utilizando el C-Septifas de Roche, utilizando el Genotype de Jain, utilizando el sistema de GeneXpert para estafilococo. Este tenía el inconveniente de que solo, evidentemente, detecta estafilococo. Incluso algún estudio con el FilmArray de hemocultivos. En general, estas técnicas pues, presentaban sensibilidades y especificidades muy variables. Normalmente la especificidad es muy buena, la sensibilidad es cierto que no es tan buena, y todas ellas solían ser PCRs múltiples, sistemas de PCRs múltiples, algunas de ellas con un sistema de cartucho, otras con sistemas más convencionales, y pues su utilidad se veía limitada por el hecho de que no eran técnicas que se utilizaran con kits específicamente diseñados para el diagnóstico de infección protésica osteoarticular. Para ello, pues afortunadamente se desarrolló un nuevo sistema, un sistema también de PCR múltiple, que es el sistema Univero de Curetis AG, que está diseñado específicamente para el diagnóstico de infección protésica osteoarticular. Y este es un sistema de PCR múltiple que incluye del orden de 30 microorganismos o grupos de microorganismos. En conjunto es capaz de detectar hasta 85 patógenos distintos. Y además, una ventaja añadida de este sistema es que detecta también marcadores de resistencia, hasta 17 marcadores de resistencia. Todo esto lo hace muy útil porque no solamente tenemos el microorganismo, sino que tenemos un potencial antibiograma molecular relativamente útil en determinados entornos. Esta es una lista de una revisión que hicimos hace un año y pico, en el cual pues, revisamos todos los artículos que estaban publicados con esta técnica de diagnóstico molecular y como pues, se ve, pues, en general todos ellos los resultados son muy similares. Como se puede ver aquí, el tipo de muestra era muy variable. Tenemos líquido sinovial, tenemos tejidos, tenemos sonicado, tenemos muchos tipos de muestra distintos y en general los resultados eran en general todos ellos parecidos. De hecho, pues la sensibilidad media de todos estos estudios publicados, ya digo, está en torno a un 65-70%, una especificidad muy buena, por encima del 95%, hay algún estudio que incluso tiene especificidades de hasta un 100%, y con un valor predictivo positivo muy alto, por encima del 90%, y un valor predictivo negativo relativamente bajo del 71%. Esto que podría parecer una limitación, no lo es,
porque en realidad nosotros a la hora de diagnosticar una infección protésica lo que tenemos que estar es seguros de que el resultado que nosotros tenemos en la PCR, cuando es positivo, es creíble. Y lo digo porque uno de los microorganismos o los microorganismos que más frecuentemente están implicados en infección protésica, sobre todo en infección protésica crónica, son estafilococos coagulasa negativos, que son a su vez los contaminantes más frecuentes en el laboratorio de microbiología. Por eso tenemos que estar seguros de que cuando detectamos un estafilococo coagulasa negativo podemos interpretarlo como la causa de infección y no dejarlo como un potencial contaminante, puesto que esto al final, a la larga, a medio largo plazo, puede acabar con la credibilidad de la técnica y por tanto con su utilidad. De hecho, en un metaanálisis que apareció en 2018 sobre las técnicas de PCR, una de las cosas que se vio en general en todos los estudios evaluados en este metaanálisis es que todas las técnicas tienen una alta especificidad y un valor predictivo positivo alto, pero la sensibilidad y el valor predictivo negativo suelen ser más bajos. Es verdad que estos resultados se modifican en función de la sospecha real de infección. Cuando se hacen este tipo de estudios, se incluyen todas las muestras, tengan o no una sospecha real de infección, para evaluar sensibilidad y especificidad globales. Pero si nosotros añadimos a este análisis el parámetro de la sospecha de infección, los resultados cambian. De hecho, si la sospecha de infección es relativamente baja, tanto nuestra sensibilidad como nuestra especificidad caen. Pero si la sospecha de infección es muy alta, está por encima del 75%, vemos cómo la especificidad llega casi al 99% y la sensibilidad al mismo tiempo aumenta hasta un 70-80%. Es decir, la sensibilidad y la especificidad de las técnicas dependen en buena medida del paciente en el que la estemos aplicando. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando introducimos estas técnicas en el laboratorio de microbiología. No utilizarlas para todo lo que nos llega, sino utilizarlas de una forma razonable con el objetivo de que esta técnica, primero, que sea útil para el diagnóstico de infección y lo segundo, que no se pierda esa credibilidad que a veces es tan difícil de conseguir con técnicas nuevas en el laboratorio de microbiología. Por todo ello, en una segunda parte de la charla voy a intentar dar una visión, que es una visión muy personal, basada en nuestra propia experiencia del Laboratorio de Microbiología de la Fundación Jiménez Díaz, pero también un poco la experiencia que hay hablando con colegas de otros centros y de otros países, sobre cómo deberíamos utilizar estas técnicas de biología molecular para el diagnóstico de infección de prótesis osteoarticulares. Y aquí hay que empezar diciendo que el objetivo principal del diagnóstico en microbiología clínica no es la detección de microorganismos, sino la detección de aquellos microorganismos que causan infección y necesitan ser tratados para obtener un buen pronóstico por el parte del paciente. ¿Por qué? Pues porque sin la mera detección de microorganismos puede no ser beneficiosa, puede incluso ser perjudicial, porque la detección de organismos que no son causa de infección puede confundir. Y para todo ello, pues hay tres enfoques, que son estos que vemos aquí, desde el punto de vista de la biología molecular, el diagnóstico dirigido a organismos específicos, el diagnóstico sindrómico y, como veremos, también la metagenómica, aunque esta todavía no está disponible de una forma generalizada. Todos estos enfoques tienen sus ventajas y sus desventajas. En primer lugar, hay que decir que la infección protésica puede estar causada por un número enorme de microorganismos. Si uno mira las listas de etiología de infección protésica, tanto de estudios multicéntricos como de estudios nacionales, veremos cómo los microorganismos que pueden ser causa de este tipo de infecciones son muchísimos, son prácticamente todos. Es imposible poder predecir el microorganismo solo con datos clínicos, porque virtualmente cualquier microorganismo que llegue a una prótesis podría dar lugar a una infección. Y aunque es verdad que los estafilococos son la bacteria más frecuente, pues podemos encontrarnos también bacilos gram negativos, podemos encontrarnos anaerobios, podemos encontrarnos bacilos gram positivos y luego microorganismos tan poco frecuentes o tan inusuales como puedan ser incluso hongos o micobacterias. Por todo ello, el enfoque de vamos a detectar un único microorganismo
pues deberíamos considerarlo como inútil. No podemos buscar un microorganismo y luego otro, y luego otro, y luego otro, cuando la probabilidad de microorganismos es probablemente enorme. Eso nos deja dos opciones, lo que es el diagnóstico sindrómico y lo que es la metagenómica. Y para elegir uno de ellos, pues hay que tener también en cuenta las ventajas y desventajas que tienen estas técnicas en el laboratorio de microbiología clínica, en un laboratorio de microbiología clínica de rutina asistencial de un hospital, digamos, de tamaño medio. Lo primero es la importancia clínica, que es lo que ya he dicho antes. Necesitamos detectar no microorganismos en general, sino un microorganismo que pueda ser tratado y considerado causa de la enfermedad. Aquí el problema lo tiene la secuenciación, la Next Generation Sequencing y la metagenómica, porque detectan muchísimos microorganismos, a veces incluso algunos que no aparecen en el cultivo convencional y muchas veces no sabemos qué significan. Nadie sabe qué significan estos microorganismos y probablemente los trabajos experimentales que se realicen a lo largo de los próximos años pues nos den una idea más aproximada de para qué sirven. Pero hoy en día esto genera más confusión que otra cosa. Por ello, pues probablemente es más útil en el momento actual el empleo de una aproximación sindrómica que el empleo de la secuenciación de genoma completo, por lo menos hasta que sepamos qué significan todos estos microorganismos no cultivables. Diagnóstico sindrómico, con su alta especificidad, nos permite saber que un resultado positivo es capaz de darnos un diagnóstico microbiológico, porque al ser tan específico, significa que ese organismo que detectamos en la PCR es creíble. Y si es creíble, significa que tratándolo, nuestro paciente va a mejorar de una forma razonable. Por tanto, pues la aproximación sindrómica, que ya lleva estudiándose desde hace ya varios años y en ese sentido está mucho más avanzada que la aproximación de la metagenómica, pues hoy por hoy nos permite obtener un diagnóstico microbiológico creíble en el momento actual en nuestros laboratorios. Otro punto a considerar es el tiempo. El tiempo de los cultivos puede ser muy largo. Podemos tener un cultivo positivo en 24 o 48 horas, pero hay veces que hay que prolongar la incubación hasta 2 semanas incluso. Y nosotros necesitaríamos un tiempo lo más rápido posible, porque nos permitiría optimizar los tratamientos, nos permitiría hacer un tratamiento dirigido de los pacientes, y se ha visto que ese tratamiento dirigido de los pacientes nos permite mejores pronósticos a la hora de evaluar los resultados obtenidos con los mismos. La ventaja de los sistemas de PCR múltiple es que los resultados los podemos obtener en unas horas. Es decir, el mismo día que nos llega la muestra podemos tener un resultado. Como mucho, incluso al día siguiente. Eso es una ventaja ya de entrada con respecto al cultivo. La metagenómica hoy en día todavía no da un resultado diagnóstico rápido y normalmente tarda más de 18, más de 24 horas, a veces incluso más todavía. Y ya digo, probablemente es un tema tecnológico que está por desarrollar en los próximos años, en las próximas décadas. En cualquier caso, todas estas técnicas siempre van a ser más rápidas que el cultivo, que como ya he dicho, aunque la mayoría de las veces podemos tener un cultivo positivo en las primeras 48 o 72 horas, a veces es necesario prolongar la incubación más de una semana e incluso 2 semanas. Otro punto que hay que tener en cuenta a la hora de implementar una de estas técnicas en los laboratorios de microbiología es la complejidad de la misma. De forma ideal, las técnicas de rutina deben ser fáciles de realizar. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las veces en la rutina asistencial no disponemos de laboratorios especialmente complejos y las técnicas complejas a veces son difíciles de integrar en una rutina ya establecida. En ese sentido, los sistemas de cartucho de PCR múltiple, diseñados para ser robustos, para ser fáciles de usar, para poder aplicarlos sin unas instalaciones particularmente especiales, tienen una ventaja considerable con otras técnicas, como las de la metagenómica, que requieren instalaciones muy específicas. Bien es cierto que todo esto es un problema probablemente de ingeniería, y es muy probable que estas técnicas de metagenómica se simplifiquen mucho en un futuro cercano, pero hoy por hoy las únicas técnicas que disponemos para un laboratorio de rutina asistencial de tamaño medio, sin unas instalaciones particularmente específicas de biología molecular, son los sistemas de cartucho de PCR múltiple. Otro punto importante son los costes. Las técnicas
comerciales basadas en PCR múltiples, si las comparamos con lo que es una placa de medio de cultivo, son muy caras, eso es un hecho. Pero también es verdad que las técnicas son caras dependiendo de su utilidad. Hay técnicas que pueden costar más que un cultivo, pero que evidentemente la utilidad que tienen hace que sean baratas a medio o largo plazo. Es verdad también que los costes suelen bajar con el tiempo a medida que hay varios fabricantes, la tecnología y la competitividad es lo que tienen, y también es verdad que hay que analizar los costes no solamente restringiéndonos a lo que es el laboratorio. El laboratorio no es un espacio cerrado que no tenga relación con la actividad clínica. Hay que considerar el coste del diagnóstico microbiológico dentro de lo que es el coste del manejo global de una infección protésica. El manejo de una infección protésica se calcula, de acuerdo con datos muy recientes publicados hace poco en el New England Journal of Medicine, entre 50 y 100.000 dólares americanos. Con lo cual, pues hay que tener en cuenta este coste pequeñito de lo que es el laboratorio de microbiología dentro de estos costes tan grandes del manejo. No hay casi estudios de costo-eficacia en relación con la aplicación de estas técnicas en el laboratorio de microbiología en la rutina asistencial. Nosotros hicimos un pequeño estudio con unos poquitos pacientes utilizando la técnica de Univero, en la cual incluso con esos pocos pacientes e incluso evaluando prácticamente de forma estricta lo que era el tratamiento antibiótico, vimos que la utilización de la técnica de PCR múltiple de Univero nos permitía una aproximación costo-eficaz, es decir, los pacientes que se les aplicaba esta técnica eran más baratos globalmente considerados que los pacientes a los que no se les aplicaba esta técnica. ¿Y cuál es nuestra experiencia? Bien, nuestra experiencia que hemos publicado hace poco, como viene aquí en la diapositiva, pues llevamos utilizando esta técnica ya desde hace varios años. Hemos utilizado la técnica en más de 600 pacientes y la utilizamos siempre en colaboración con el resto de especialistas de la unidad de infección osteoarticular. Nuestros clínicos hablan con hablan con nosotros, con los microbiólogos, y nos comentan los casos. Discutimos los casos y analizamos si puede ser útil la realización de esta técnica o no en un paciente concreto. Esta aproximación, como ya veremos luego, es muy importante a la hora de obtener unos resultados buenos con la aplicación de esta metodología. Y luego la interpretación de los resultados también se hace en el contexto del cuadro clínico del paciente, discutiéndolos con la unidad de infección osteoarticular. Y aquí analizamos estos resultados en base a la sensibilidad y a la especificidad de la técnica. De acuerdo con estos casos, en los pacientes que tenían una sospecha real de infección a los que se les hizo la técnica, esta PCR múltiple, la PCR de Univero, fue la responsable del diagnóstico de forma exclusiva en casi el 20% de los casos. Es decir, un 20% de los pacientes de infección no se hubieran diagnosticado microbiológicamente sin esta técnica y nos hubiéramos quedado con la posibilidad de hacer un tratamiento empírico. ¿Cuáles eran los criterios que teníamos para realizar esta técnica? Globalmente considerados serían esos que aparecen ahí. Cuando los pacientes tenían un resultado negativo de los cultivos convencionales después de las primeras 24 horas, aquellos pacientes que tenían un cuadro clínico compatible con la infección protésica y aquellos pacientes que habían recibido tratamiento antibiótico durante los 15 días previos. Todos estos pacientes pues son los que se les hizo esta PCR con estos resultados en los cuales, como podemos ver, pues la especificidad fue muy alta, llegando a pues, un solo caso de falso positivo y pues una sensibilidad que era más o menos razonable, por encima del 70%, teniendo en cuenta que eran pacientes con sospecha real de infección. Esta experiencia que tenemos nosotros, junto con un análisis de la literatura, nos ha permitido dirigir o nos ha permitido hacer un posible enfoque para integrar este diagnóstico molecular en la rutina clínica, y es este que se ve aquí. Si el laboratorio es de un tamaño mediano, pequeño, incluso grande, pero sin unas instalaciones súper especializadas en biología molecular, probablemente la mejor opción es una PCR múltiple. Una PCR múltiple y en algunos casos en los cuales pues, existan estas instalaciones de alto nivel, pues probablemente la secuenciación de genoma completo podría ser la mejor opción. Siempre hay que utilizar estas técnicas junto con las técnicas convencionales basadas en el cultivo. Y estas técnicas moleculares se aplicarían de acuerdo con estos criterios que he comentado antes.
la existencia de infecciones con cultivos negativos, confirmación de cultivos inesperados, sospechas de organismos poco comunes, necesidad de un diagnóstico rápido, sobre todo en pacientes que tienen cuadros sépticos y en los cuales pues, el tiempo es muy importante. Y en algunos casos, pues, acumular, digamos, evidencia para intentar descartar una infección en pacientes con un diagnóstico complejo. Siempre la interpretación de estos resultados hay que hacerlas en el contexto de un enfoque multidisciplinar para todo tipo de pacientes con infección protésica. Y este esquema pues lo hemos integrado muy recientemente en una revisión que hemos hecho y que pues sugerimos como un posible esquema que permitiría la introducción de estas técnicas moleculares en el diagnóstico microbiológico en la rutina asistencial de la mayoría de los pacientes de infección protésica. En conclusión, lo que se puede decir es que el diagnóstico etiológico de la infección protésica sigue siendo un reto, que siempre hay un porcentaje de casos sin este tipo de diagnóstico, incluso con la introducción de la biología molecular, que este diagnóstico molecular es útil para pacientes con alta sospecha de infección y que para la buena interpretación de los resultados y la buena utilización de esta metodología es esencial un trabajo multidisciplinar que nos permita integrar esta técnica en lo que es el entorno del manejo del paciente con infección protésica. Y muchas gracias por la oportunidad y yo me imagino que si hay alguna pregunta, pues la podremos hacer a continuación. Muchísimas gracias, doctor Esteban, por su presentación muy completa. Eh, por el momento no hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Desea abrir su micrófono para realizar la pregunta? También pueden escribirlas en el área de preguntas y respuestas y podemos responderlas con el doctor Esteban. No se oye bien por lo menos. Luisa Fernanda Campuzano, ¿tienes el micrófono abierto? ¿Deseas hacer alguna pregunta? Parece que no. Tenemos un comentario. Yo lo felicito. Su presentación está muy bien estructurada y es muy clara. Hermoso trabajo. De hecho, es correcto. Un trabajo muy bien realizado. Muchísimas gracias, doctor Esteban. Tenemos una pregunta. ¿Cuál es la ventaja del uso de fluidos sonicados en la detección? Bueno, vamos a ver, la ventaja del uso de fluidos sonicados en el diagnóstico es una ventaja, digamos, doble. Por un lado tenemos la ventaja en el diagnóstico convencional, el diagnóstico basado en el cultivo. Tradicionalmente este diagnóstico se basaba en el cultivo del líquido sinovial y de muestras de tejido periprotésico. Pero es verdad que cuando tenemos la posibilidad tenemos el implante y de acuerdo con los criterios etiopatogénicos que existen en el momento actual sobre la infección protésica, el biofilm bacteriano está en el implante. Entonces, utilizar ese implante para poder cultivarlo y para poder obtener un resultado microbiológico se ha visto que añade sensibilidad y que añade esa sensibilidad sin perder especificidad sobre los cultivos convencionales. No se trata de utilizar la sonicación en vez de el resto de cultivos, sino de utilizar la sonicación además de el resto de cultivos. Esto aumenta la sensibilidad de los cultivos, de acuerdo con un trabajo que hicimos en nuestro laboratorio, puede llegar a aumentarlo hasta en un 30%, la sensibilidad de la microbiología convencional. Y en el caso de la biología molecular, pues es esencialmente lo mismo. Si hacemos la prueba molecular sobre la muestra en la que podemos estar recogiendo el biofilm bacteriano,
podemos tener más posibilidades de tener una técnica, una PCR positiva, que no si lo hacemos en un líquido sinovial, sobre todo en infecciones crónicas, donde la bacteria está en el implante, pero no en el líquido sinovial, con lo cual las probabilidades de tener un resultado positivo son más altas si utilizamos el fluido del sonicado que si utilizamos otros fluidos. Luego hay una cosa que no he dicho, que es que la incorporación de estas técnicas tiene también una ventaja, y es que si tenemos esta técnica en el laboratorio, nadie dice que no podamos utilizarla para otras muestras. Es verdad que esto es salirse de lo que son las indicaciones, pero pues nosotros hemos probado esta técnica de Univero en muestras de líquido cefalorraquídeo de pacientes con infecciones neuroquirúrgicas y funciona. Pues los microorganismos son los mismos. Y eso hace que pueda ser una técnica útil no solamente para infección protésica osteoarticular, sino para otras infecciones. Es decir, que son resultados fuera de indicación y que hay que cogerlos siempre con mucho cuidado. Pero bueno, es un potencial uso de estas técnicas una vez que la tienes introducida. Por supuesto, en la infección osteoarticular es para lo que está diseñada, es para lo que está evaluada y es para lo que tenemos datos científicos que nos permiten apoyar su introducción. Muchas gracias, doctor. Espero que la pregunta de Alexandra haya sido respondida. Y tenemos otra felicitación de Juan Camilo. Muchas gracias por tan interesante ponencia. Y una pregunta de Jennifer Albarracín. Dice, según la experiencia en los paneles de diagnóstico sindrómico para infección osteoarticular, ¿qué costos estarían en reducción para la institución? El coste dependería del análisis. Ya digo, en nuestro caso el coste eran varios cientos de euros comparando si se utilizaba la técnica molecular con si no se utilizaba la técnica molecular, varios cientos de euros por paciente. Fundamentalmente en reducción de estancias del paciente, en empleo de antibióticos dirigidos frente a un tratamiento de amplio espectro que puede ser más costoso, o incluso la realización de nuevas técnicas quirúrgicas. Muchas veces si el paciente está recibiendo un tratamiento antibiótico que no es lo adecuado, pues puede necesitar nuevas cirugías. Y eso, pues a cada cirugía, pues es un coste añadido. De todas formas, ya digo que no hay un ensayo, no hay ningún trabajo amplio realizado de costo-eficacia que sería deseable tener en la medida de lo posible. Muchas gracias, Víctor. Espero que la pregunta de Jennifer haya sido respondida. Por lo pronto, no hay ninguna otra pregunta. Eh, Natalia, no sé qué procede. Pues como moderador, no sé si quieren tener una discusión ustedes dos, hacer otras preguntas, si no, pues daríamos final. Pero pues la idea es tratar de estar hasta las 8:30. Entiendo. Tenemos otra pregunta de Alexandra. En un paciente que cumpla con el perfil, ¿se recomienda hacer el panel a más de una muestra? Bueno, en realidad, si un paciente con el perfil, nosotros en nuestro laboratorio lo hacemos a una muestra. Normalmente lo hacemos a la muestra más noble que disponemos. Es decir, lo hacemos inicialmente siempre a los pacientes a una muestra de sonicado si la tenemos. Si no tenemos una muestra de sonicado, lo intentamos hacer en una de biopsia, y si no tenemos biopsia, pues lo hacemos en la muestra de líquido sinovial. Evidentemente, si tienes más muestras, digamos, la fiabilidad de los resultados puede ser mayor. Es verdad que con una especificidad por encima del 95%, casi del 100%, un único resultado positivo puede ser suficiente. De hecho, esto ya se evaluó en su día, no con estas técnicas comerciales, sino que con técnicas caseras. Hay algún trabajo que ya ha evaluado el empleo de varias muestras o de una sola. Y en las técnicas moleculares que tienen muy alta especificidad, se ha visto que con un resultado positivo es suficiente. Es verdad que no tener dos resultados positivos pues apoya el diagnóstico, pero bueno, en principio pues uno lo utilizaría en la medida de lo posible en función también de las posibilidades de consumo que tenga en el centro, evidentemente. Cada técnica de estas no es barata. Nosotros el estudio de costo-eficacia que lo hicimos con una sola PCR para cada paciente. Y bueno, pues en principio los resultados de costo-eficacia eran así.
el estudio que hemos hecho de utilidad clínica, cada paciente se ha hecho solamente la PCR en una única muestra, ¿de acuerdo? No hemos evaluado varias muestras. Normalmente no evaluamos varias muestras, sino que con una sola suele ser suficiente, y con esa, si sale positiva o si sale negativa, pues asumimos que el valor de ese resultado pues es el suficiente. Entiendo. Muchas gracias, doctor. ¿Qué otro tipo de infecciones puede detectar el panel que comentó de Curetis? Pregunta Jennifer. Bueno, en principio, todas aquellas infecciones en las cuales estén implicados los microorganismos que detecta el panel. La ventaja que tiene el panel es que detecta muchos microorganismos. Tenemos la capacidad de detección de hasta 85 microorganismos distintos, incluyendo bacterias como puedan ser Staphylococcus coagulus negativos, incluyendo Cutibacterium, incluyendo bacilos gram negativos, anaerobios, estreptococos, muchos gram positivos. En principio, cualquier infección asociada a un implante podría ser susceptible de ser diagnosticada con este panel. Te digo, nosotros lo hemos utilizado en muestras de líquido cefalorraquídeo de pacientes de neurocirugía con una infección neuroquirúrgica, en la cual pues, los microorganismos responsables son esencialmente los mismos. Staphylococcus coagulus negativos, tenemos también Cutibacterium acnes, tenemos todo ese tipo de microorganismos. Otras infecciones en las que estos microorganismos estén presentes también podrían ser susceptibles de diagnóstico. Infecciones de todo tipo de implantes. Lo hemos utilizado en implantes arteriales, por ejemplo, lo hemos utilizado en implantes de mama, por ejemplo. Es verdad que no en un número suficiente como para tener datos como los que hemos aportado aquí, pero es cierto que los hemos utilizado y en algún caso pues con una utilidad considerable, puesto que muchos de estos pacientes el diagnóstico por cultivo convencional es difícil, porque la cantidad de muestra es muy pequeña, porque no es fácil de conseguir una cantidad suficiente de muestra, y entonces pues una técnica molecular pues siempre es una ayuda. Y si la tienes y los microorganismos son los mismos y probablemente el resultado es parecido, pues se puede hacer. Perfecto, muchas gracias. Y cabe aclarar que en Curetis contamos con diferentes paneles para diferentes tipos de patología también. Entonces, Sí. los invitamos a conocer el portafolio, pues dependiendo de las necesidades particulares. Tenemos otra pregunta de Antonio Galeana. Pregunta, cuando utilizan botellas de hemocultivos aerobios o anaerobios inoculadas con muestras líquidas, Karin Ortega, ¿tienes alguna pregunta? Por favor, cierren su micrófono si no van a preguntar. Repito la pregunta, doctor. Cuando utilizan botellas de hemocultivos anaerobios o aerobios. Que las papas estaban buenas. Mi amor. ¿Qué esperan? Karin Ortega, por favor, apaga el micrófono. Claro. En este vaso no. Karin Ortega. Alejandro Tecnología, por favor, ¿me pueden apagar el micrófono de Karin? Bueno. Discúlpame, ¿están todos? Sí, solamente el de Esteban y René. Perfecto. Igualmente las cámaras. Bueno. Bueno, Bienvenida a Buñuelos, pero... Ah, sí, sí. tenemos papas y buñuelos por aquí. Sí, 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 ya lo veo. Aquí es casi la hora de comer, o sea que... Estamos antojando al doctor. Repito entonces, cuando utilizan botellas de hemocultivos aerobios o anaerobios inoculadas con muestras líquidas, ¿cuánto tiempo de incubación utilizan y qué porcentaje de positivos encuentran después del 7º día? Vamos a ver, nosotros utilizamos el tiempo de incubación que es el que viene recomendado por el fabricante del propio hemocultivo. Son sistemas automatizados de hemocultivo que tienen un tiempo de incubación de 5 días. ¿De acuerdo?
Por encima del séptimo no incubamos por encima de los 5 días las muestras en frasco de hemocultivo. Sí que hay veces que incubamos las muestras, los medios sólidos, más de 15 días. Y es verdad que en algún estudio que hemos hecho hemos visto que el porcentaje de muestras positivas por encima del día 7 es muy pequeño. Incluso con microorganismos de crecimiento lento, como pueda ser con Cutibacterium magnes. Hemos publicado recientemente un trabajo en el cual prácticamente el 100% de aquellos aislados que eran clínicamente significativos aparecían en los primeros 7 días. Por encima de los 7 días es, en nuestra experiencia, relativamente raro encontrar un positivo que sea clínicamente relevante. Es verdad que hay estudios que están publicados en la literatura donde hablan que la incubación prolongada de medios líquidos permite detectar hasta un 20% de positivos. En algún trabajo hay hasta un 20% de positivos después del día 7. El problema es interpretar esos resultados, porque muchas veces el problema viene dado por el microorganismo que detectas. Si tú detectas un Staphylococcus epidermidis en un medio líquido, exclusivamente en el medio líquido, el medio sólido ha dado resultados persistentemente negativos, solo un Staphylococcus epidermidis hay que considerarlo como el agente responsable de la infección. Es difícil de saber. Tendría que probablemente ser la misma cepa en varias muestras, siguiendo los criterios de Atkins, por lo menos en 2 o más muestras distintas que fuera exactamente la misma cepa. A veces es difícil saber si es la misma cepa, porque en bacterias que tienen una sensibilidad antimicrobiana muy predecible, como pueda ser pues, Cutibacterium magnes, que el perfil de sensibilidad antimicrobiana prácticamente es el mismo siempre, pues no podemos saber si es la misma cepa o es otra cepa realmente. Entonces, ahí es difícil saber cómo interpretar esos resultados que aparecen exclusivamente en un medio líquido más allá del día 7. Mi opinión personal es que muchos de estos resultados son probablemente contaminaciones, pero es una opinión personal. Ya digo, hay estudios realizados en la literatura donde apoyan la realización de estas incubaciones prolongadas con una rentabilidad muy buena. Nosotros lo hacemos en aquellos pacientes que tienen una sospecha muy alta de infección, en los cuales el cultivo los primeros 7 días es negativo, los prolongamos hasta 15 días. También es verdad que nuestra experiencia en ese sentido no es buena. No hemos tenido muchos resultados positivos más allá del día 7. De hecho, la mayoría prácticamente más del 90%, más del 95% de nuestros resultados positivos aparecen antes del día 7 y normalmente incluso antes del día 5. Con lo cual, pues no tengo una gran experiencia en este tema. Es verdad que lo que he publicado, lo que he publicado es lo que en principio uno debe de creerse en la medida de lo posible y luego contrastarlo con la experiencia propia. Mi recomendación es que si tienes un paciente con una sospecha alta de infección, pues incubes los medios de cultivo hasta 15 días, porque es lo que está dicho y porque no cuesta mucho y cultivarlos hasta 15 días pues te puede permitir detectar microorganismos de crecimiento lento en algunos de los casos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Neri Martínez. Dice, ¿en pediatría se han podido evaluar los beneficios de los paneles de infección osteoarticular? Bueno, el problema es que el panel está diseñado fundamentalmente para infección protésica. Entonces, claro, en pediatría no hay infección protésica, es otro tipo de patología distinto, ¿de acuerdo? Entonces no hemos hecho una evaluación específica, aparte que mi hospital pues no tiene una gran cantidad de pediatría, pero no tenemos una evaluación específica de pacientes pediátricos del sistema. Es verdad que para pediatría necesitaríamos tener Quinguela, por ejemplo, que es un patógeno que aparece en casos de artritis séptica, pero ya digo, es que el panel está diseñado para infección asociada a implantes. Si tenemos un niño que tiene un implante infectado, probablemente sea igual de útil que en un adulto. Otra cosa son infecciones bacteriémicas o infecciones primarias en las cuales pues, no hay una prótesis. Hombre, ahí es distinto. Pero ya digo, el panel está diseñado para lo que está diseñado. Hay que saber, a la hora de utilizar este panel y otros paneles de PCR múltiple, hay que saber para lo que está diseñado qué es lo que puedes esperar de él, cuáles son los microorganismos que puede detectar y así poder evaluar su utilidad en un entorno o en otro. No podemos exigirle al panel cosas que no puede dar.
Entonces, la forma más, digamos, adecuada de hacerlo es utilizarlo en aquellas muestras en las cuales pues, tengamos esa posibilidad. De acuerdo, y pienso que ahí es fundamental la comunicación interna y externa de todo el personal de salud. Tanto el personal asistencial con el personal de laboratorio es fundamental que se comuniquen para tener la claridad de la utilidad de los exámenes disponibles y que el personal de laboratorio se comunique con sus proveedores, quienes pues tienen otra información también que les puede ayudar en ese tipo de momentos. Eh, Pienso Eso que es. siempre he dicho personalmente que lo que estamos haciendo todos es por el bienestar del paciente y que a veces hay que dejar un poco los egos a un lado y preguntar cuando no lo conocemos. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la medicina actual es una medicina multidisciplinar. La medicina moderna es una medicina multidisciplinar. La complejidad de cada una de las especialidades ha crecido hasta un punto en el que ese médico de hace ya muchos años, que sabía de todo y que podía hacer todo tipo de diagnósticos prácticamente solamente con un fonendo, ya no existe. Hoy en día, pues la complejidad de toda la tecnología hace que, pues, que necesitamos un radiólogo que nos interprete adecuadamente las placas, que necesitamos un microbiólogo que nos interprete adecuadamente las pruebas microbiológicas, un infectólogo que sepa manejar los antibióticos en pacientes que son especialmente complejos, pacientes muchas veces mayores, pacientes polimedicados, donde las interacciones farmacológicas van a ser esenciales, van a ser muy importantes a la hora de elegir un tratamiento antibiótico que va a ser largo. Necesitamos cirujanos que sean especializados en el manejo de este tipo de pacientes y, por tanto, el empleo de cualquier técnica pasa siempre por un diálogo permanente entre microbiólogo y clínico. En el laboratorio de microbiología, en nuestro laboratorio, fomentamos de forma activa la colaboración con los clínicos y la interrelación con los clínicos y discutir los pacientes con ellos para elegir las mejores técnicas diagnósticas posibles. Hay veces que te pueden pedir una técnica y después de discutir al paciente, pues ves que en realidad la mejor técnica es otra, porque la sospecha diagnóstica está orientada hacia otro lado y no pues hacia la PCR que ese clínico creía que era la buena y en realidad el otro panel de PCR múltiple que tenemos que utilizar es otro, en función de los patógenos que se sospecha. Y todo eso se sabe a base de diálogo. Diálogo con los clínicos, diálogo con los microbiólogos y la interacción entre ambos. Los egos en la medicina moderna sobran. Totalmente de acuerdo, doctor. Otra pregunta de Liliana Marcela. Además de infecciones de implantes, ¿se ha podido revisar la utilidad de los paneles moleculares para infecciones de sitio quirúrgico y otras infecciones de tejidos blandos? Sí, sí, de hecho en nuestro trabajo incluimos muestras que no son infecciones asociadas a implantes. En el trabajo sobre la utilidad clínica de la técnica hemos incluido muestras de osteomielitis, fundamentalmente osteomielitis crónica, hemos incluido cuadros de espondilodiscitis, hemos incluido alguna artritis séptica, bien es cierto que no muchas, porque el diagnóstico ahí es diferente, pero todo tipo de infecciones osteoarticulares sí se puede. Y en las infecciones quirúrgicas, que los microorganismos son los mismos, pues también. Hay que tener en cuenta pues, que la infección quirúrgica, pues que hay Staphylococcus aureus, hay enterobacterias, hay Pseudomonas aeruginosa, todos esos microorganismos están en el panel. Y además el panel no solamente te da eso, sino que además te da la detección de genes de resistencia, que es un punto también muy importante a tener en cuenta. El tener una PCR positiva para Staphylococcus aureus y que esa PCR además sea positiva para un gen de resistencia a meticilina tiene implicaciones terapéuticas muy importantes. Entonces, la posibilidad de utilizarlo en toda muestra o toda técnica que nos permita predecir una bacteria determinada o donde la etiología sea más o menos conocida y sea una de esas bacterias que detecta el sistema, pues hace que ese sistema se pueda utilizar. De acuerdo. Y como mencionaba, pues también existen otros paneles que están diseñados para Eso otro es. tipo de infecciones y para otro tipo de tejidos, que es importante que los conozcamos, pero que se salen un poco del alcance de lo que queremos hablar en este momento, Sí, ¿cierto? pero eso es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? De la necesidad
que el clínico hable con el microbiólogo, pero el microbiólogo es el que tiene que conocer los paneles, la sensibilidad, la especificidad, qué es lo que detectan, qué es lo que no detectan, y el clínico hablar con el microbiólogo y en base a ese hablar, pues conseguir que se haga el mejor panel posible, o sea, que se utilice el mejor panel posible. Hay que tener en cuenta que muchas veces la cantidad de muestra que disponemos no es muy grande. En líquido cefalorraquídeo muchas veces la cantidad de muestra que tenemos es pequeña. Entonces, cada vez que se hace una PCR se gasta muestra. No podemos estar haciendo PCRs hasta el infinito. Entonces, conviene elegir la mejor PCR desde el principio para tener el mejor de los resultados posibles. De acuerdo, de acuerdo. Y sí, efectivamente, es fundamental la comunicación. Liliana tiene otra pregunta. ¿Cuál es la sensibilidad del panel en catéter frente a la técnica MAGI convencional en la microbiología tradicional? No hemos hecho ese estudio, no lo hemos hecho. En principio, la técnica de Maki se ha demostrado incluso superior a la sonicación del catéter intravascular en algún estudio que se ha publicado en Clinical Infectious Diseases hace unos años. Se publicó un estudio en base a eso. Y ahí no ha demostrado una superioridad. De hecho, no mostró superioridad la técnica de Maki. No hemos hecho ningún trabajo al respecto y de hecho no hemos hecho ninguna PCR sobre catéter, porque como hacemos la técnica de Maki no es fácil. Tendríamos que sonicar ese catéter y utilizar ese sonicado para hacer la PCR. Y como no es una técnica que utilicemos, no lo hemos evaluado. Entiendo. Otra pregunta de Antonio Galeana. ¿Detecta el panel ácidos nucleicos del complejo Mycobacterium tuberculosis? No. Detecta esencialmente bacterias de las que son comunes en la infección de sitio quirúrgico, fundamentalmente estafilococos, estreptococos, enterobacterias, pseudomonas y algún otro no fermentador, algún anaerobio, algún bacilo gram positivo y alguna levadura. Es lo que detecta el panel, las levaduras más frecuentes. Mycobacterium tuberculosis requiere una aproximación distinta y probablemente ese sí que requiere una PCR específica para Mycobacterium tuberculosis. Hay que tener en cuenta que como el panel está dirigido para el diagnóstico de infección protésica y Mycobacterium tuberculosis no es una causa frecuente de infección protésica, pues no entra dentro del panel. Ya digo, una de las cosas que hay que pensar cuando uno diseña un panel de PCR múltiple para algo, tienes que asumir que no vas a poder detectar todo, es imposible. Entonces, al no poder detectar absolutamente todo, pues tienes que elegir. Y tienes que elegir cuáles son las causas más frecuentes de esa patología para poder decir cuáles son las dianas que nosotros vamos a utilizar para detectar esas causas. Si evidentemente tenemos que la causa más frecuente de infección protésica crónica es el Staphylococcus epidermidis, pues, y queremos hacer una PCR múltiple para diagnóstico de infección protésica crónica, tenemos que incluir a Staphylococcus epidermidis. Y así sucesivamente. Entonces, sabiendo que hay un límite, porque cada vez que añadimos un target nuevo, estamos disminuyendo la sensibilidad. Estamos disminuyendo la sensibilidad la técnica. Habitualmente, el conseguir aumentar el número de dianas va a costa de disminuir la sensibilidad de las técnicas. Y por tanto no podemos estar ampliando el número de dianas ad infinitum porque tendríamos una sensibilidad que ya haría que la técnica no fuera útil. Entonces, aquellos microorganismos que son muy, muy infrecuentes como agentes causantes de infección protésica, pues no están en la PCR. Evidentemente no van a estar, pero es que son muy infrecuentes. Entonces no podemos diseñar una PCR que incluya a lo mejor un microorganismo que haya descritas 5 infecciones en la literatura. No tendría mucho sentido aunque nosotros hayamos tenido una. Entonces, hay que contar con que, evidentemente, cualquier PCR múltiple solo detecta aquello que detecta. Los microorganismos que no están en esa lista no son detectables y habitualmente son microorganismos muy poco frecuentes. Es cierto, y precisamente esa es la utilidad que tienen estos paneles y es que nos permiten identificar los organismos más frecuentemente causales de estas patologías, porque finalmente si detectáramos cualquier microorganismo se perdería pues la idea de la prueba, porque cualquier, cualquier tipo de
colonización se vería reflejada en el Eso es, resultado. eso es, eso es. Pues perderíamos especificidad. O sea, lo más importante es que cuando tú tengas un resultado positivo con el panel para un Cutibacterium acnes, por ejemplo, que es un contaminante muy habitual de laboratorio, que lo podemos encontrar contaminando hemocultivos, que lo podemos encontrar contaminando otras muestras clínicas, etcétera, como un colonizador o como una contaminación de la piel, si lo detectamos con este sistema, sabemos que es una causa de infección. Y eso es un cambio muy importante, porque una de las críticas que siempre se ha hecho a este tipo de paneles o a esta biología molecular es que detectan contaminaciones. Y no es cierto. Es verdad que existe el potencial de detectar una contaminación, pero también es verdad que los resultados que hay en los distintos estudios publicados indican que la especificidad es muy alta. Eso implica que hay muy pocos falsos positivos. Y si hay pocos falsos positivos es que el sistema está diseñado para que cuando detecta un estafilococo epidermidis es porque es la causa de la infección. Porque la cantidad es suficiente, porque una cantidad grande, por las razones que sean. Pero es cuando es positivo es una causa de infección. Y cuando es negativo, pues puedes no detectar el microorganismo, pero sabes que cuando es positivo es verdad. Y yo creo que eso es la parte más importante de esta historia, que es que tú puedas creerte un resultado positivo y actuar en base a eso. Es decir, tomar decisiones clínicas y terapéuticas en base a ese resultado positivo es muy importante. Pues si tuviéramos una sensibilidad de por encima del 95%, pero la especificidad fuera del 70%, no nos creeríamos los resultados. Y eso haría que la técnica pues, no fuera útil. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y una pregunta de Diana Pérez. En el caso de las infecciones de sitio quirúrgico en niños, ¿tendría una utilidad clínica importante? Pues la misma que en adultos. Las causas de infección de sitio quirúrgico en niños son los mismos microorganismos que en adultos habitualmente, con lo cual pues, la utilidad sería esencialmente la misma que en adultos. Hay que pensar que en este caso las diferencias en la etiología son las que hacen que la técnica sea útil o no. Si la etiología cambia, pues evidentemente la utilidad del panel es distinta. Si nosotros pretendemos utilizar este panel en meningitis bacteriana espontánea, pues no tendría ninguna utilidad, pero es que los microorganismos no son los mismos de infección protésica. Ahora, las infecciones de sitio quirúrgico son las mismas en niños, los microorganismos suelen ser los mismos en niños que en adultos, con lo cual la utilidad pues, sería la misma en los niños que en los adultos. De acuerdo. Mm, yo quisiera, doctor Esteban, que nos regalara así como en 2 o 3 frases la conclusión grande de esta charla. Bueno, yo creo que la conclusión grande de esta charla está en el título, realmente, ¿no? Ya ha llegado el momento de utilizar técnicas moleculares en infección osteoarticular. Yo creo que llevamos muchos años dándole vueltas, incluso en foros donde se han definido los criterios diagnósticos, etcétera. Y yo creo que ya contamos en el momento actual con técnicas moleculares lo suficientemente robustas y lo suficientemente utilizadas ya, con una experiencia ya considerable, para poder considerar que ya se pueden utilizar y se pueden utilizar en la rutina asistencial, que tienen que ser utilizadas por alguien que sepa. Es decir, no vale cualquiera, hay que utilizarlas, como ya he dicho, en el contexto de un grupo de trabajo multidisciplinar, donde tú seas capaz de discutir los resultados positivos o negativos con tus clínicos, hacerles ver qué significa un resultado positivo, hacerles ver qué significa un resultado negativo, que un resultado negativo no descarta, que un resultado positivo suele ser verdad, que es importante hacerlas no a cualquiera, no a los aflojamientos asépticos, por ejemplo. No tiene ningún sentido hacer estas técnicas en aflojamientos asépticos que se sabe que son aflojamientos asépticos, porque lo único que tendríamos serían falsos positivos y eso haría que la técnica perdiera credibilidad, sino que hay que utilizarla en pacientes que de verdad tengan un diagnóstico de infección. Y todo ello se debe hacer siempre a través de un equipo multidisciplinar. Yo creo que tenemos técnicas ya. Esta es una técnica que ya se puede usar en la rutina asistencial con unos resultados que hay que interpretar siempre de acuerdo con lo que dice la literatura científica y tu propia experiencia, que hay que interpretar esos resultados en el contexto del paciente. Todo diagnóstico, a mí me enseñaron que todo diagnóstico empieza con un paciente y empieza con un cuadro clínico.
Y a partir de ahí es donde se tienen que hacer las pruebas que sean necesarias en base a ese paciente y a ese cuadro clínico concreto. Y por tanto, la interpretación de los resultados hay que hacerla siempre en ese contexto de ese cuadro clínico de un paciente determinado. Porque al final eso es lo que es bueno para el paciente. Tener unos resultados creíbles, fiables, que se pueden obtener ya y que evidentemente pueden implicar un cambio en el manejo del paciente. De acuerdo. Y eso va muy alineado con lo que estábamos hablando hace un momento. Y de pronto, muchas personas no lo creen, pero si bien hoy en día el médico necesita del apoyo de los demás, no podemos olvidar las bases de la medicina y de lo que aprendimos desde que estamos en el pregrado. Y es que la semiología y una buena historia clínica es la base de cualquier diagnóstico. No podemos estar ordenando exámenes ni procedimientos por ordenarlos, ni porque no sabemos cuál es el diagnóstico y, por decirlo así, como se dice tradicionalmente, pegar el escopetazo, sino tenemos que saber exactamente por dónde vamos y por qué vamos a ordenar un examen, teniendo en cuenta la historia clínica del paciente, el examen físico del paciente y la semiología, que es la base de lo que aprendemos. Eso es, eso es. Yo creo que ese es el principio que debería guiarnos a todos, efectivamente. Listo. No, no hay más preguntas por ahora en el chat, Natalia. Yo no tengo acceso a la sección de preguntas y respuestas. No sé si hay alguna pregunta pendiente. No, parece que no hay ninguna pregunta pendiente por el momento. Perfecto, entonces de nuevo muchísimas gracias, doctor Esteban. Ha sido muy iluminadora su charla. Tenemos felicitaciones, varias felicitaciones en el chat. Definitivamente ha sido un éxito. Muchísimas gracias por su participación y por compartir su conocimiento y su amplia experiencia con todos. Yo creo que mi presentación quedó muy corta para para todo lo que usted ha realizado. Eh, es realmente un honor estar aquí conversando con usted. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación, efectivamente. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor Abello, doctor Esteban, muchas gracias por su participación. De nuevo agradecemos a nuestros amigos y los que hicieron posible esta sesión Meet the Expert, Anar Health Technologies. Pues no olviden que seguimos con un programa súper robusto durante este día y el próximo a las 8:30 empieza la nueva sesión con nuestros panelistas, expertos, charlas, casos clínicos, discusiones que vamos a tener en este 14º simposio de resistencia antimicrobiana. Entonces, de nuevo, muchas gracias, doctor Esteban, doctor Abello y Anar Health Technologies, y espero que nos veamos pronto y continuemos trabajando. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el espacio. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Esto es Anar Health Technologies, innovación que transforma.